Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, sobre todo si son fans de la televisión turca y, más específicamente, de esa pareja que nos tiene a todos al borde del asiento, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Vamos a hablar de un gesto dulce, un momento que realmente impactó a Afra y que sinceramente nos derritió a todos. Prepárense porque esta historia tiene todos los ingredientes: romance, sorpresa y mucha química. Pero antes de que empiece a soltar toda la información jugosa, quiero recordarles a todos que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias sobre sus celebridades turcas favoritas, análisis de series, curiosidades y por supuesto chismes jugosos. Así que si les gusta estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, este es su lugar. Hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Bien, ahora sí, vamos al grano. Como saben, Afra y Mert son los protagonistas de la exitosísima serie Yalan, o Golden Boy, como se conoce en algunos países. Su química en pantalla es innegable, y esa química ha traspasado la pantalla, dando pie a rumores y confirmaciones de un romance que tiene a todos obsesionados. A lo largo de la serie y fuera de ella, hemos visto muchos momentos adorables entre ellos, miradas cómplices, risas compartidas, pero el gesto del que vamos a hablar hoy, ese gesto, es algo que realmente la dejó sin aliento. Para entender el impacto de este gesto, tenemos que recordar un poco el contexto. Afra y Mert, al igual que muchos actores, tienen agendas muy apretadas. Rodajes interminables, sesiones de fotos, entrevistas, eventos, su vida es un torbellino constante. Y en medio de todo ese caos, es fácil que se pierdan los pequeños detalles, los momentos que realmente importan. La presión mediática es constante, los fans demandan su atención, y mantener una vida privada se convierte en un desafío titánico. Además, la industria televisiva turca es conocida por su ritmo implacable. Las jornadas laborales son largas, a menudo superando las 12 horas diarias, y la exigencia creativa es altísima. Los actores deben memorizar guiones extensos, interpretar personajes complejos y lidiar con la constante supervisión de directores y productores. El estrés es palpable y la fatiga se acumula rápidamente. Ahora, imaginemos la escena. Afra había tenido una semana particularmente agotadora. Largas jornadas de rodaje bajo el sol, ensayos intensivos, y una gripe incipiente que amenazaba con arruinarlo todo. Estaba exhausta, un poco desanimada, y extrañaba la tranquilidad de su hogar. Terminó un día de grabación especialmente difícil, sintiéndose vulnerable y un poco sola. La gripe la había debilitado, la voz le fallaba y sentía que la energía se le escapaba a borbotones. Las escenas eran emocionalmente demandantes, y cada toma requería un esfuerzo sobrehumano para mantener la concentración y la autenticidad. La presión por mantener el nivel de la serie era asfixiante. Y aquí es donde Mert entra en escena. Al parecer, él había notado el cansancio de Afra, su falta de energía. Había estado observándola discretamente durante toda la semana, captando esas pequeñas señales que indicaban que necesitaba un respiro. Y entonces decidió actuar. Su conexión con Afra iba más allá de la pantalla. Eran compañeros, amigos y, según los rumores, algo más. La empatía entre ellos era evidente para todos en el set. Mert, siendo un observador atento, había notado la sombra de agotamiento que se cernía sobre Afra y se propuso hacer algo al respecto. Lo que hizo Mert fue algo simple, pero increíblemente considerado. Después de terminar el rodaje de ese día agotador, cuando Afra se dirigía a su camerino, se encontró con una sorpresa inesperada. Frente a la puerta, había un pequeño ramo de sus flores favoritas. No eran flores exóticas ni costosas, sino simplemente sus flores favoritas, margaritas. Un ramo sencillo, alegre y lleno de significado. Las margaritas, con su sencillez y belleza natural, eran un reflejo de la propia Afra. Un recordatorio de que la belleza reside en la autenticidad y en los pequeños detalles. Pero la cosa no termina ahí. Junto al ramo había una pequeña nota escrita a mano. Según fuentes cercanas a Afra, la nota decía algo así como: sé que has tenido una semana dura. Espero que estas margaritas te recuerden lo hermosa y talentosa que eres. Descansa y recarga energías. Estaré aquí para apoyarte en todo. La nota, escrita con su propia mano,
transmitía un mensaje de apoyo incondicional y de admiración por su talento y belleza interior. Era un gesto de cariño genuino, desprovisto de pretensiones y lleno de sinceridad. Imaginen la reacción de Afra. Después de una semana llena de estrés y cansancio, encontrar ese pequeño gesto de cariño debió ser como un rayo de sol en un día nublado. Un simple ramo de flores y una nota sincera, pero con el poder de levantarle el ánimo y recordarle que no estaba sola. Sus ojos se llenaron de lágrimas de emoción y una sonrisa iluminó su rostro. En ese momento el cansancio y el estrés se disiparon, reemplazados por una sensación de gratitud y afecto. La simpleza del gesto lo hacía aún más significativo. Por supuesto, la noticia de este dulce gesto no tardó en filtrarse a la prensa y a las redes sociales. Los fans de la pareja enloquecieron, llenando Internet de comentarios positivos y mensajes de apoyo. Almohadilla Afmer, como se les conoce cariñosamente, se convirtió en trending topic mundial en cuestión de minutos. Todos querían saber más sobre el ramo de margaritas, sobre la nota, sobre la reacción de Afra. Los foros de fans se inundaron de especulaciones y teorías sobre la naturaleza de su relación. La gente quería creer en el cuento de hadas, en el amor que trasciende la pantalla. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Al parecer, este no es el único gesto romántico que Mert ha tenido con Afra. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que Mert es un hombre muy atento y detallista, que siempre está pendiente de las necesidades de Afra. Le lleva café por las mañanas, le deja notas de ánimo en su camerino, la sorprende con pequeños regalos inesperados. Pequeños gestos que demuestran lo mucho que se preocupa por ella y lo importante que es en su vida. Desde prepararle su té favorito hasta cubrirla con su chaqueta cuando sentía frío, Mert siempre estaba atento a sus necesidades. Estos pequeños actos de bondad, aunque discretos, hablaban de un cariño profundo y sincero. Ahora algunos de ustedes quizás se pregunten ¿por qué este gesto es tan significativo? ¿No es solo un ramo de flores? Pues bien, creo que la clave está en la autenticidad y la sinceridad detrás del gesto. Mert no le regaló a Afra un ramo de rosas rojas caras para impresionar a la prensa o para quedar bien ante el público. Le regaló un ramo de margaritas, sus flores favoritas, porque sabía que eso la haría feliz. Le escribió una nota sincera, expresando sus sentimientos y ofreciéndole su apoyo incondicional. En la era de las redes sociales y la superficialidad, la autenticidad se ha convertido en un bien preciado. En un mundo lleno de superficialidad y apariencias, la autenticidad es un valor cada vez más apreciado. Y creo que este gesto de Mert es un ejemplo perfecto de autenticidad. No se trata de hacer grandes despliegues ni de gastar mucho dinero, sino de demostrarle a la otra persona que te importa, que estás ahí para ella, que la conoces y la comprendes. Se trata de un acto de amor genuino, desprovisto de segundas intenciones y lleno de honestidad. Además, este gesto también revela mucho sobre la personalidad de Mert. Nos muestra que es un hombre sensible, atento y considerado, capaz de captar las necesidades emocionales de los demás y de responder a ellas de manera adecuada. Un hombre que no teme mostrar sus sentimientos y que valora la conexión emocional por encima de todo. En un mundo donde la masculinidad a menudo se asocia con la frialdad y la indiferencia, Mert rompe con los estereotipos y demuestra que la sensibilidad y la empatía son cualidades admirables en un hombre. Y por supuesto, este gesto también alimenta la esperanza de muchos fans de que la relación entre Afra y Mert sea algo más que una simple amistad. Si bien ellos han sido muy discretos al respecto y no han confirmado oficialmente su romance, los gestos como este, las miradas cómplices y la química innegable entre ellos hacen que sea difícil creer que solo son amigos. Su lenguaje corporal, sus interacciones fuera de cámara y la forma en que se miran revelan una conexión profunda que va más allá de la amistad. Los fans, ávidos de romance, interpretan cada gesto, cada mirada, cada sonrisa como una confirmación de su amor. La presión de los fans y de los medios es inmensa. Cada aparición pública es analizada al detalle, cada comentario es interpretado y cada gesto es amplificado. Mantener la privacidad se ha convertido en una tarea casi imposible. Sin embargo, Afra y Mert han sabido manejar la situación con elegancia y discreción, protegiendo su intimidad y evitando alimentar aún más los rumores. En fin, este dulce gesto de Mert Ramazan con Afra Saraolu es una prueba más de la magia que existe entre ellos. Un momento que nos recuerda la importancia de los pequeños detalles, de la autenticidad y de la sinceridad en las relaciones.
Un gesto que sin duda impactó a Afra y que nos dejó a todos suspirando de admiración. Es un recordatorio de que el amor, en su forma más pura, se encuentra en los pequeños actos de bondad y en la conexión emocional. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos hablado sobre el impactante gesto de Merv Ramazan hacia Afra, el ramo de margaritas y la nota sincera que la dejaron sin aliento. Hemos analizado el contexto, el significado del gesto y lo que revela sobre la personalidad de Merv. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Significa mucho para mí que estén aquí apoyando mi canal. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Su apoyo me impulsa a seguir creando contenido de calidad y a mantenerlos informados sobre las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este gesto. ¿Les pareció romántico? ¿Creen que Afra y Merv son la pareja perfecta? ¿Cuál ha sido el gesto más dulce que han recibido o dado? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar el contenido de mi canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den un buen like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna de mis próximas publicaciones. Gracias de nuevo por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.